السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, hablando de Hazrat Mir Hasamuddin Sahib, que tiene una relación muy cercana con el Santo Mesías Prometido, relata un incidente sobre su hijo en relación con el nikah, con la boda de su hijo Hamid Shah Sahib, y era que Mir Hamid Shah Sahib era una persona especial, era un compañero del Santo Mesías Prometido, y su padre, Hakim Husamuddin Sahib, conocía al Santo Mesías Prometido cuando el padre del Santo Mesías Prometido insistía que él debía trabajar, y el Mesías Prometido fue a trabajar a Sialkot. Esta persona vivía en Sialkot, y cuando fue a Sialkot comenzó una relación con él. Dice que trabajó como empleado del Santo Mesías Prometido unos años, y en aquella época Hakim Husamuddin Sahib mantuvo esta relación hasta el final. No solo mantuvo esta relación hasta el final con él, sino que también la mantuvo con su familia. Y después Mir Hamid Shah Sahib, que era su hijo, era una persona especial dentro de un grupo del Santo Mesías Prometido. En una ocasión, Mir Hamid Shah Sahib estaba en una reunión con el Santo Mesías Prometido y dijo que dijo de Shah Sahib que era un derviche, y que a Allah Ta'ala le gusta este tipo de personas sencillas, personas dedicadas. Dice Hazrat Muslim Maud que Hasamuddin Sahib, que le conocía, que era el padre, y le conocía de hacía mucho tiempo, en una ocasión el Santo Mesías Prometido, después de reclamar ser el Mesías, fue a Sialkot y el Mesías Prometido, y se puso muy contento Hasamuddin Sahib, y en una casa le hospedó, pero en esta casa, en el techo, cuando supo el Santo Mesías Prometido que no tenía una barandilla protectora, el Santo Mesías Prometido decidió dejar Sialkot y volver. Respecto a las barandillas, hay un hadith que dice
que en esos techos donde no haya barandilla no se debe dormir en los tejados. En aquella época, en momentos de calor, la gente solía dormir arriba porque no habían ventiladores. Y el Santo Mesías Prometido, cuando vio que no hay una barandilla, dijo: esta casa no es adecuada, y decidió volver. Hazrat Musleh Maud dice que en aquel momento, a través de mí, la gente que estaba afuera, les dije que mañana íbamos a volvíamos de vuelta a Qadian, y también le dije que no es adecuada la casa al no tener una barandilla. La gente que estaba allí, entre lo que estaban, por ejemplo, Maulvi Abdul Karim Saheb, cuando Hasamuddin Sahab se enteró de esto, dijo: ¿Cómo puede usted irse? A ver si... Y se presentó ante la puerta y dijo que Hakim Hasamuddin quiere saludar a Hazrat Saheb. El Santo Mesías Prometido salió fuera rápidamente y Hakim Sahab le dijo: he oído que Hazur está deseando volver o quiere volver porque esta casa no es adecuada. Respecto a la casa, dijo que la casa, entre la casa, si no le gusta esta, puede elegir la que más le guste en toda la ciudad, pero por favor, no se vaya. ¿Ha venido usted para eso? ¿Para irse rápidamente de vuelta? Y que la gente... Él habló en un tono así un poco alto o fuerte, que la gente ¿qué va a decir? El Santo Mesías Prometido dijo: bien, vale, entonces no me voy. En otra ocasión vino una persona con el Santo Mesías Prometido y dijo que yo soy un seguidor suyo, pero usted comete una equivocación continua, y usted sabe, dijo al Santo Mesías Prometido, usted sabe que los eruditos no escuchan las palabras de nadie, porque saben que si lo aceptan, entonces será como una desvergüenza. La gente dirá que a alguien se le ocurrió a esta persona y a él no. Por lo tanto, para convencerles a ello, es mejor que ellos mismos expresen lo que usted quiere escuchar. Los ulemás, es que de los molvis hay que ellos mismos digan lo que nosotros queremos decir. Y la forma en que debemos hacerlo, le dijo al Santo Mesías Prometido, es que cuando, por ejemplo, cuando usted supo sobre la muerte del Santo Jesucristo, usted debería y haber invitado a los ulemas, haber hecho una reunión y hubiera presentado delante de ellos este tema, diciendo que a los cristianos tenemos mucha ayuda sobre digamos que Jesús no haya muerto porque perjudican el Islam. Dicen que nuestro profeta, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha muerto y sin embargo el fundador de nuestra religión está en el cielo, vivo. Por lo tanto, es mejor, y es no solo eso, sino es Dios. ¿Qué respuesta darles? Si el Santo Mesías Prometido prometara, decía qué respuesta deberíamos darles. Esta persona le dijo que los ulemas hubieran dicho que díganos usted, que hubiera dicho usted. Usted hubiera dicho que es verdad que son ustedes los que deben decir, ustedes tienen razón, pero yo creo de lo que dice esta persona. Le está diciendo al Santo Mesías Prometido que dijera que de este versículo se extrae la muerte del Santo Mesías Prometido. Los ulemas hubieran dicho: es verdad, es lo que usted dice, es verdad. Y diciendo Bismillah, estamos listos para ayudarle. Y de esta forma también se podría haber solucionado el tema de que porque en los hadices se habla de la segunda venida del Mesías, pero cuando el Mesías ha fallecido, entonces ¿qué iban a pensar? Y algún ulemá se hubiera levantado y le hubiera dicho que usted es el Mesías. Y todos los ulemás
le hubieran dicho, sí, testificamos que usted es el Mesías. Al escuchar esto, el Santo Mesías prometido dijo que si mi proclamación era una proclamación humana, es verdad que posiblemente lo hubiera hecho así, pero al ser una proclamación ordenada por Dios, como Dios me ha enseñado, de esta forma lo he proclamado. Por lo tanto, el musulmán decía que los engaños o las estrategias humanas son para los humanos, pero las comunidades celestiales no se pueden asustar porque no es nuestro trabajo, es el trabajo de Allah. Y nosotros, dice Azur, hoy también hay gente que nos dice que no hagan esto otro, no le reconozcan como profetas, díganle Mujaddid, y entonces todos los problemas se arreglarían. Vino aquí una persona musulmana para hacerme una entrevista y me dijo, si no le aceptan ustedes como profeta, ¿qué problema les supone? Los ulemas no estarían detrás de usted. Yo les dije que el Santo Mesías prometido dijo que lo que Allah me ha dicho es lo que tengo que hacer, o tengo que hacer lo que dicen vuestros ulemas. El Santo Mesías prometido tuvo una revelación, y es que no nos asustéis con el fuego, porque el fuego es nuestro esclavo, no solo nuestro esclavo, sino el esclavo de nuestros esclavos. El Hazrat Maud dice que yo recuerdo que en 1903, cuando una persona, Abdul Ghafur, dejó el Islam y se hizo Arya, y su nombre lo cambió a Dharampal, y escribió un artículo, un libro sobre el Islam. Hazrat Khalifa Awwal, el primer Khalifa, le contestó que se tradujo como el libro Nuruddin. Este libro, el Santo Mesías prometido, lo leía diariamente. Cuando Dharampal puso la objeción que si Santo Abraham se enfrió el fuego, entonces ¿por qué no se enfría para los demás? Hazrat Khalifa Awwal dijo, le dio esta respuesta, que el fuego aquí no se refiere al fuego real, sino el fuego de la oposición. El Santo Mesías prometido dijo que no. ¿Por qué es necesario interpretar esto? Allah Ta'ala me ha llamado a Abraham, Ibrahim. Si la gente no lo entiende, entonces, que para Santo Abraham, ¿cómo se enfrió el fuego? Pónganme ustedes en el fuego para ver si yo puedo salir vivo o no. El Santo Mesías prometido, debido a esta interpretación, el Khalifa Awwal Radiyallahu Anhu, en su libro Nuruddin, escribió esta respuesta y dijo que vosotros intentad poner a nuestro imam en el fuego. Ciertamente Allah Ta'ala, según su promesa, le salvará del fuego de la misma forma que salvó a Santo Abraham alayhi salam. En una ocasión, hablando más de este tema de Maulana Nuruddin Sahab, hablando de los milagros, con la cita del Santo Mesías prometido, dijo que de este libro que hemos mencionado de Hazrat Khalifa Awwal, cuando estaba escribiendo el libro, dijo que cuando se menciona a Hazrat Ibrahim que se le echó al fuego, se hablaba del fuego de la oposición, porque él pensaba que era difícil salvarse del fuego en sí. Estos días el Santo Mesías prometido solía hacer unos paseos a Basrama, y el Muhammad dice que yo recuerdo, yo iba con él y alguien en el paseo le dijo, Hazur, el primer califa ha dicho, el Hazrat Nuruddin ha dicho una cosa muy importante. La gente, dice Hazrat Muhammad, cuando la gente busca fundamentos racionales, les suele gustar mucho este tipo de interpretaciones. Y el Santo Mesías prometido, durante todo el paseo, estuvo rechazando esta interpretación y dijo que yo he recibido la revelación que el fuego es nuestro esclavo, y no solo nuestro esclavo, sino el esclavo de nuestro esclavo. Y si a Hazrat Ibrahim Dios le trató así, ¿cómo podemos no pensar que
Puede ser que la hayan puesto en el fuego. ¿La plaga no es menos? ¿O no es un milagro más pequeño que hubo plaga por los cuatro costados y Dios nos preservó? Por lo tanto, si Hazrat Ibrahim alayhi-salam, Dios le salvó del fuego, ¿cómo podemos decir que díganle al Maulvi Sahab que cierre este tema? Porque como hemos dicho anteriormente, él quitó esta interpretación. El Musleh Maud dice que respecto a los milagros, solo la interpretación de los profetas es la correcta porque son cosas que ellos experimentan. La persona que tiene una conexión durante media hora con Dios y pregunta y obtiene respuestas, nosotros no podemos ni pensar con respecto a la gente que no ha visto ni un solo sueño, y si ha visto un sueño han visto uno o dos, y si han visto muchos, a lo mejor queda la duda que puede ser que sea un sueño de Dios o sea un sueño personal. Pero una persona que dice, hablando del Santo Mesías prometido, que los que dicen que aquí acabamos de acostarnos y en ese mismo momento escuchamos la voz de Dios que en el día la gente te ha insultado todo el día escuchando insultos, pero no te preocupes porque estamos contigo. Y nada más poner la cabeza en la almohada hasta levantarnos, todo el día, toda la noche Dios esté tranquilizándome. El Santo Mesías prometido dijo que hay veces que toda la noche viene esta revelación Innima Rasul, es decir, yo estoy con mis profetas. El musulmán dice que esto no lo pueden entender otras personas. Es verdad, los santos de Dios y las personas buenas pueden entenderlo hasta un punto, pero no hasta el punto en que lo entiende un profeta. El profeta es profeta y con él la palabra de Dios se muestra hacia él como no hay parangón, no tiene similitud. El Musleh Maud respecto a él dice que mis propias revelaciones y sueños pueden ser 1000, pero ¿cómo comparar con el Santo Mesías prometido, que no son comparables con una noche de revelaciones que él tenía, que desde la tarde hasta el día siguiente, Innimar Rasul, es decir, Dios está con los profetas, se cumple este veredicto. Luego dice al Musleh Maud que nuestro trabajo, dice en otro tema que debemos respetar a nuestros santos, pero cuando los comparamos con los profetas les estamos desmereciendo, porque cada persona tiene su rango, su parangón. Recuerdo que en la vida del Santo Mesías prometido en general quedaba la duda de quién era más querido. Algunos decían que era el Maulvi Sahab grande, es decir, Hazrat Maulana Nuruddin Sahab radiyallahu anhu. Otros decían el pequeño Maulvi Sahab, Maulana Abdul Karim Sahib. Yo estaba en el grupo que pensábamos que Hazrat Khalifa Awwal era más querido. Dice el Musleh Maud que una vez era por la tarde y recuerdo, dice que a lo mejor ya lo he comentado otras veces, dice que no me acuerdo si dice yo vine a casa y el Masih Salatu Wasalam o no estaba Hazrat Mayan, o le dijo que Allah Ta'ala, que los favores que nos ha hecho, uno es la venida o la presencia de Hazrat Maulvi Nuruddin Sahab, y le solía llamar Hakim Sahib, a veces el Maulvi Sahab grande, a veces el Maulvi Nuruddin Sahab. Estaba escribiendo algo en ese momento y dijo respecto al primer Jalifa que su ser es un favor, una generosidad de Dios hacia nosotros, y seríamos muy desagradecidos si no lo aceptamos. Allah Ta'ala a nosotros nos ha dado un sabio que todo el día da clases del Corán,
Luego también practica la medicina a través de la cual se salvan miles de vidas, y también escribe. Dice que luego el Santo Mesías Prometido también escribió que camina conmigo como camina el pulso con uno. Por lo tanto, dar cualquier referencia. Si se le presenta al Santo Mesías Prometido alguna referencia, alguna cinta para ver quién, si dijo el Mesías, el musulmán dice que si se presenta alguna cita sobre el Santo Mesías Prometido, una cita, que si en lugar del Santo Mesías Prometido se da mi nombre, dice, nos insultarán. El rango, a pesar del rango desde Khalifatul al-Masih primero, el Santo Mesías Prometido, a su mirada, a pesar de ser una persona extraordinaria, a pesar de haber dicho esas palabras tan excelsas sobre él, pero si se presentan citas de uno y otro, dijo, es como si estamos insultando. Es decir, que el honor de los califas es que sigan a quien han hecho el bet, es decir, no se pueden comparar. Y este es el honor de los califas. Y sí, debido a la falta de conocimiento se comete una falta, y el que tenga la constancia de ello debe decírselo y debe explicar que el Santo Mesías Prometido dijo esto. Es decir, que siempre las citas del Santo Mesías Prometido sobresaldrán sobre los de los califas. Hazrat Muslim Maud dice que Dios me ha dado la posibilidad de investigar más sobre la raíz de un problema, y el conocimiento del Santo Mesías Prometido era mucho mayor que el de los califas, y los califas pueden comprender más las palabras de los profetas. Después compararemos y diremos que esto es lo que realmente está entendiendo la gente, y ciertamente si hay una falta de entendimiento, la explicaremos. Pero para corregir una interpretación no es que seamos como los profetas o que querramos competir con sus citas y poner nuestros nombres. Cualquier cita del Santo Mesías Prometido que se lea y luego me citen a mí, ¿qué ocurrirá? Que estamos denostando la imagen del Santo Mesías Prometido, sea el primer califa, sea yo, o sea un califa que venga después de mí. Cuando presente una cita del Santo Mesías Prometido y diga que esto es así, luego no vale decir que este califa ha dicho esto y es incorrecto. Si se hace por falta de conocimiento, el califa es como ponerle a la altura del profeta. Es verdad que si en la interpretación de una cita lo ha hecho un califato, se debe decir de un califa que el califa ha interpretado así, pero otro califa interpretó de esta forma. El califa nunca puede compararse con el profeta, sino que se compara con una persona que interpreta las palabras del profeta. El Muslim Maud dice que debemos recordar que no es necesario que los califas sepan todo. ¿Acaso Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar conocían todos los hadices? De la misma forma, hay cientos de palabras del Santo Mesías Prometido que nos recordamos y que nos recuerdan otras personas. Y pensamos que los que conocen esto, si nos lo dijeran, realmente nos hacen un favor.
no es necesario que el Jalifa conozca todos los detalles. La mayoría de la gente sabe que el Jalifa Masih Awwal era un compañero del Santo Mesías Prometido, y dice que la gente conoce que Jalifa Awwal leía muy pocos libros, es decir, los libros nuevos que publicaba el Santo Mesías Prometido. Hazrat Musleh Maud dice que vi una vez, en una ocasión, que alguien dijo al Santo Mesías Prometido que usted, ¿por qué le envía las pruebas a Hazrat Jalifa Awwal? Porque no tiene ninguna experiencia. Hay personas que son expertas, otras no. Musleh Maud dice que yo leo el Khutbah y veo muchas faltas que se publican, y dice que hoy mismo, que el Khutbah que he dicho hay una falta muy importante. Yo quería haberlo corregido, pero la frase que tenía en mente no era la correcta, y debido a ello he metido una falta, y esa falta ahora deberíamos haber dicho que después del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam he intentado corregirlo, que el que haga. Dice que estaba escribiendo una frase, y cuando leí la frase se escribió lo contrario de lo que yo quería decir, y al publicarlo en el diario Al-Fazl me quedé muy sorprendido, porque quería escribir que el Santo Profeta Muhammad, después del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no puede venir ningún profeta con ley, sino puede venir un profeta que no tenga ley, que pueda continuar con su Shariat. Está dando un pequeño ejemplo que que escribió al revés, como si pudiera venir un profeta con ley. Dice que Azur está diciendo que era una expresión que se publicó justo al contrario. Hay personas expertas que sirven para corregir, otros no. Y dijo alguien al Santo Mesías Prometido que Maulvi Saheb no es un experto porque le deja que lea las pruebas. Dijo el Santo Mesías Prometido que Maulvi Saheb tiene poco tiempo, se dedica a mirar enfermos, y yo quiero que con que lea las pruebas es suficiente para que él conozca lo que pienso, y a pesar de que tenía Jalifa quería ciegamente en él, pero a veces al tener conocimiento, Islam dice que le mando las pruebas porque no tiene tiempo para leer los libros, y al leer estos libros él sabe o pueda saber de que cómo pienso, cómo pensamos. Musleh Maud dice que después de, incluso aparte de leerlo, no es necesario que uno se acuerde de todo. Por ejemplo, Hazrat Yahya dice: no he podido buscar la cita y Muhammad Ismail Saheb me ayudó a encontrarlo. Dice: mi memoria es tal que hay aquellas suras que leo todos los días. A veces no puedo sacar la cita, pero si tengo una prueba, una argumentación, eso sí se me queda en la cabeza. Los trabajos que no trato a diario, dice que no tengo esa facilidad para buscar las citas y tengo que pedir ayuda externas. Con esto nos queda claro que, primero, los jalifas sí hacen alguna explicación sobre el Santo Mesías Prometido que no es correcto respecto a lo que dijo el Santo Mesías Prometido. Es necesario que ustedes lo denuncien o lo digan, y sí considera el Jalifa que esta explicación que he hecho era posible según la cita del Santo Mesías Prometido, entonces esa será la que hay que aceptar. Pero si no, entonces el Jalifa mismo corregirá su punto. Pero pensar que el Jalifa dijo algo y el Santo Mesías Prometido dijo otra cosa, no puede haber contradicción, sino falta de conocimiento.
sobre el eclipse de sol y luna, dice que hubo una es muy conocido este hecho, que un Molvi que era muy opositor siempre decía a la gente que Mirza Sahib, no tenéis que caer en las trampas del Mahdi, porque dice el hadith que en su época, durante el mes de Ramadán, habrá un eclipse de sol y luna. Cuando no se cumplió, mientras que no se cumplió y no hubo eclipse, todos nunca le podéis considerar Mahdi. Fue una casualidad que estaba vivo, que cuando se produjo el eclipse de sol y luna, y era un Ahmadi que vivía cerca de él, y dice que cuando se estaba eclipsando el sol, subió al techo y decía: ahora la gente se van a extraviar, ahora la gente se va a extraviar. No quiso comprender que cuando se ha cumplido la profecía, la gente iban a aceptar a Hazrat Mirza Sahib y no se iban a extraviar. Los cristianos, por un lado, reconocían que los signos se habían cumplido, que estaban escritos en los libros primeros, pero por otro lado, cuando escucharon al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando escucharon su promesa, dijeron que es un falso el que ha hecho la proclamación. Dicen los musulmanes que se han cumplido las promesas, pero un falso ha reclamado ser profeta. Estas coincidencias, dice Azur, qué raro que para los falsos se cumplan las promesas y para los que sean verdaderos no, dice Azur. El Santo Mesías prometido, respecto a su perdón, su comprensión, dice: cuando los enemigos intentaban combatirle, la gente les prohibían dar de beber agua, pero cuando venían a pedir perdón, Al-Sahib siempre les perdonaba. En una ocasión se cogieron algunos oponentes y el magistrado dijo que voy a hacer un caso si no venga ninguna recomendación de Mirza Sahib, porque si les perdona, entonces ¿para qué necesidad de tener que arrestarles? Y otros dijeron que no, tiene que castigarles. Cuando los que hicieron mal entendieron que habían cometido el mal, fueron con Al-Sahib, y a los que estaban allí les dijo: perdónenles a todos. Y dijeron: hemos dicho que ahora no vamos a aceptar ninguna recomendación. El Santo Mesías prometido dijo que el que pide perdón, ¿qué vamos a hacer? El magistrado dijo: es lo que dije. Mirza Sahib al final los ha perdonado. Estos hechos no debemos aplicarlo nosotros también. Tenemos que perdonar a los demás. En otra ocasión, respecto a sí mismo, dice que yo estaba entre aquellos que solía defenderse de los ataques. He escuchado insultos contra el Santo Mesías prometido. Siempre estuve hablando, a pesar de ello, también estuve hablando con ellos. También recibí pedradas cuando el Santo Mesías prometido le tiraron piedras en Amritsar. Yo era un niño, pero Allah Ta'ala me dio también la posibilidad de participar. La gente tiraban piedras sobre el coche donde el Santo Mesías prometido estaba sentado. Yo tendría 14 o 15 años y abrí la ventana
Intenté cerrar la ventana, pero la gente tiraba con tanta fuerza que la ventana, la piedra cayó, me dio en mis manos. Cuando en Sialkot se le tiraron piedras, también recibí pedradas, y durante un tiempo fui a Sialkot, a pesar de que la gente de la comunidad había hecho una especie de barrera, recibí 4 pedradas. El Santo Mesías Prometido al Islam les dijo hacer tipos de debates interreligiosos, y él no dijo que como soy profeta de Dios, por lo tanto los demás dejen de predicar su religión. No dijo esto, porque sabía que la gente tiene el derecho a propagar su fe como yo, como la mía. Por eso dijo: presentad vuestras bellezas, la belleza de vuestra religión, y yo las mías, y hasta que no se presente de esta forma no puede haber paz, ni se puede propagar la verdad. ¿Quién hay hoy que no se considera poseedor de la verdad? Pero cuando hay discrepancias es necesario se dé la oportunidad de propagar, de expresarlo. Y si esto lo entendiera el gobierno de Pakistán o en el mundo árabe, entonces hay muchos caminos para la predicación, y la gente sabría quién está en la verdad y quién en la falsedad. Respecto a la reina, dijo que en las primeras épocas quien tenía el poder o la fuerza de predicar a la reina se consideraba algo insultante. Sin embargo, el Santo Mesías Prometido escribió una carta a la reina de Victoria donde la invitó hacia el Islam y dijo que si lo aceptas será por tu bien. Al escuchar esto, en vez de recibir algo de forma digamos que le fuera irrespetuoso, la reina respondió con una carta dándole las gracias. Hoy que nos dicen ser agentes de los británicos, no podemos ni predicar a los líderes musulmanes. Un diplomático turco una vez visitó Qadian durante la vida del Santo Mesías Prometido, y hace tiempo, relata, cuando Hazrat Masih Maud Salatu Wasalam estaba vivo, vino un representante turco para reforzar. El gobierno turco cogió dinero de los musulmanes, y cuando escuchó el nombre de la comunidad Ahmadía vino a Qadian. Hussein Kami se llamaba. El Santo Mesías Prometido se entrevistó con él y pensó que ahora encontraré más ayuda aquí. El Santo Mesías Prometido le respetó como era el de un huésped, y luego hablaron del punto de vista espiritual. El Santo Mesías Prometido le dio algunos consejos sobre la honestidad, la veracidad y no perseguir a la gente. Este es un consejo muy importante para los líderes musulmanes, y dijo que en el Imperio Romano la gente que estaban sirviendo digamos, no son verdaderos sirvientes, sino que están sumidos, están intentando debilitar al imperio musulmán, y dijo que el imperio no estaba en una buena situación, y no estoy viendo el futuro estoy viendo el débil, y con esta situación veo que el final no va a ser bueno, y el gobierno turco está sustentado en algunos hilos que son traicioneros y se romperán. Cuando dijo estos consejos Santo Mesías Prometido, le parecieron muy, muy malos, porque él venía con la idea de que soy un ministro y me van a besar las manos y no me van a rechazar nada. El Santo Mesías Prometido, cuando dijo estas palabras duras, que ganáis mucho dinero y luego traicionáis al gobierno,
no tenéis temor de Dios y debéis fortalecer los gobiernos musulmanes, se fue muy enfadado y empezó a decir que están insultando a los gobiernos musulmanes, a los gobiernos islámicos, porque dijo que hay hilos debilitados. Los musulmanes en general quieren al Islam, pero es una pena que los molvis no les dejan reflexionar como deben. Esto se ve que la gente en general tienen temor de Dios y aman la verdad, pero la dificultad es que los molvis no les dejan pensar y rápidamente los molvis dijeron que el imperio de Turquía, el Mesías prometido les ha insultado. Cuando esta fuerza se levantó, el santo Mesías prometido escribió diciendo que vosotros decís que el gobierno de Turquía protege Meca y Medina, pero yo pienso que el gobierno de Turquía que va a salvaguardar Meca o Medina, porque Meca y Medina están salvaguardando al gobierno de Turquía. Entonces dijo el santo Mesías prometido que una persona que en su corazón tiene mucho honor por Meca y Medina, se puede decir algo que si se va a poner contento si destruyen Hanakaba. No podemos soportar que se acepte que Meca y Medina, cualquier gobierno, lo esté protegiendo. Creemos que el trono divino es quien está protegiendo Meca y Medina. No hay ningún ser humano que no puede intentar destruirlo. Es posible que de forma aparente, si un enemigo intenta atacar a estos lugares, entonces se pueda defender, pero si Dios no lo quiera, hay una ocasión que entonces el mundo sabrá que respecto a la defensa de este lugar sagrado, Allah ha dicho que la comunidad ahmadía será la que más sacrificios dé para proteger Meca y Medina. Consideramos estos lugares como la expresión de la fuerza de Dios y la consideramos y estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa por defender estos lugares, y tenemos la certeza que la persona que mire a Meca una vez, Dios le hará ciego, y si Dios quiere esta defensa de los humanos, las manos que están dispuestas a salir hacia adelante, nuestra mano con la ayuda de Dios será la que vaya más adelante con la ayuda de Allah Ta'ala. Hoy cada Ahmadi, en el corazón de cada Ahmadi, sobre los lugares sagrados tienen estos sentimientos, y permanecerán, si Dios quiere, en el futuro. Que Allah nos dé siempre acreciente nuestra fe y nos tenga siempre con las personas que quieran sacrificarse. Después del khutbah, voy a leer oraciones funerales. Una es Mukarram Samir Bajota Saheb, que el 24 de febrero de 2015 por la mañana falleció en Alemania. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenía cáncer durante mucho tiempo, pero a pesar de esta dificultad, él siempre estuvo trabajando en temas de la comunidad. El 11 de mayo él nació en Algeciras, y en la época de Sayyidun Sirabe se hizo el Bet. El Amir Saab de Francia dice respecto a él que he visto tantos sueños que ya no he tenido más posibilidad sino aceptar el Ahmadiyyat. Desde 1984-87 fue el Sadr en Alemania, luego fue Local Amir hasta el 2003, fue Amir regional
El Amir de Francia dice que en el Jalsa Salana de Francia participó y fue su primera entrevista con él, y dijo durante la entrevista que Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, que habló de dos locos o enamorados por la fe. Ojalá pudiera ser yo uno, o yo soy uno de ellos. Y el Tabligh realmente como un loco intentaba transmitirlo, como una persona poseída. En 2006 me escribió que como muallim quiero dedicarme a la religión. Primero también ya lo hacía, después hasta el final, en una forma muy, muy extraordinaria, llevó adelante este trabajo. El Amir de Francia dice que el señor Samir Bajota Saheb durante los 16 años trabajaba día y noche las calles de Marruecos, Francia, Algeciras, iba andando, nunca decía que no tengo coche o que es demasiada la distancia, iba andando, repartiendo folletos y respondía a las preguntas. Tenía un enamoramiento con el califato, y en las cartas que enviaba guardaba con cariño estas cartas. Y en Algeciras o en Argelia él hizo muchas giras a pesar de hacer muchísimo calor, donde era difícil llegar, pueblo tras pueblo iba andando. A pesar de ser enfermo diabético, trabajaba sin parar. El Amir de Francia hizo giras por Marruecos y pasó el mes del ayuno allí. Iba de casa en casa, casa de los Ahmadis, los juntaba, hablaba de la organización de la comunidad y de forma muy continuada no solo hacía tabligh, sino que también organizaba las comunidades y también les enseñaba. En Túnez, en una ocasión, le cogió la policía y luego al tener un pasaporte europeo le soltaron. El Amir de Francia dice que si digo que era como un genio, que trabajaba, no me estoy equivocando, y siempre instaba a los hermanos a seguir su ejemplo, y a nuestro misionero le decía el mensaje que si he tenido hecho algo mal, por favor perdóneme, pero la verdad es que con toda su fidelidad no solo cumplió su pacto del Bait, sino que el pacto que hizo sobre el din, sobre la religión, lo llevó hasta su cima, al máximo que él pudo. Porque el servir a la religión era levantarse, sentarse, obedecer al Jalifa, era tan grande que alguien no puede ni imaginarlo, que siendo un nuevo Ahmadi hasta este punto podía el ser obediente. El misionero Safirur Rahman dice que en el pasado viernes vino saliendo del hospital, vino a la mezquita, y es que sabía que era su último viernes. En los últimos días también decía al misionero que por favor el libro de Zikr Elahi, el recordatorio de
Dios necesitó 2 libros para dárselo a los médicos y le dijo a su mujer rápidamente trárselo a los médicos, y estaban muy impresionados por su carácter y expresaban que hasta hoy no hemos visto una persona con más paciencia y confianza en Dios. Una vez el misionero dice que había una reunión y tenían que decidir que para el hospedaje, la gente que tenía que venir, cuánta gente había, para cuánta gente había que preparar, y empezaron a hablaban de la cantidad. Samir Bajota Saab, que estaba allí entre ellos como representante, se enfadó y dijo: no somos niños pequeños, tengamos que empezar ahora desde cero con las reglas, ni la comunidad es algo nuevo para nosotros. Tenemos una organización y la organización dice que hay un representante del Jalifa, que es el misionero. Lo que él diga, tenemos que obedecerle. Por eso, si hay que hacer esto o lo otro, dejen de discutir. Como diga el señor misionero, así tenemos que actuar. Este es el espíritu que tenemos que desarrollar, y con la ayuda de Dios, si las comunidades trabajaran así, habría unidad y habría también crecimiento. Solía decir que nuestro trabajo es que donde tengamos la oportunidad tenemos que llevar el mensaje del Santo Mesías prometido. Luego la guía depende de Allah. Decía que el tabligh es mi oxígeno. Con la ayuda de Allah, muchos no pakistaníes se hicieron ahmadis, no pakistaníes, y fueron gracias a su esfuerzo. Detrás deja una mujer, deja tres hijos. Nuruddin está casado, Abdul Hakim y Munir Ahmad. Que Dios eleve su estatus y a su familia también le dé la oportunidad de seguir su ejemplo. Tenía una bolsa cuando iba de viaje, y incluso iba a ir a Argelia y había reservado unos billetes, pero no pudo. El Amir de Francia dice que después de su muerte esta bolsa la tiene su mujer, y había 2 camisas, un pijama y un abrigo. Aparte de ello, tenía 4 libros del Santo Mesías prometido, y las cartas que yo le contestaba son las que tenía allí, y 100 bets en árabe. Era lo que llevaba consigo. El Sadr de Argelia dice que era una persona especial y representaba al Jalifa en todos los sentidos. Mi primera entrevista se hizo con él en 2007, y después esta persona que ha fallecido, cuando estableció la comunidad, a pesar de estar enfermo, nunca se quejó, siempre por difundir la verdad, mostraba paciencia, tenía muchas ganas de que hubiera una mezquita en Argelia donde se rezara. En Argelia, Raj Amir Sahib dice que era una persona extraordinaria, y empezaron a querer mucho. En su primera entrevista dijo que es posible que haya alguna mezquita aquí. Sonrió y dijo: el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el seguidor fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus promesas son falsas. El día que se haga una mezquita aquí y no esté yo, no tenéis que olvidarme y tenéis que pedir por mí. Un día Bajota Saab dijo, hablando de alguien que durante en una cita en África, una persona anciana le dijo: le enseño un tesoro. Sacó de su bolsillo una
una carta de aceptación del Ba'at, que este es el tesoro que tenemos que preservar. Estas son las gentes que se han hecho Ahmadis y están creciendo en su fe. Abdul Karim Saab de Alemania escribe que era un amor hacia el Jalifa. En la predicación era excelente, era fiel. Los libros del Santo Mesías Prometido, que eran traducidos al árabe, solían leerlos 3 veces y sabía de memoria muchas de las citas. Cuando era el Amir de Kassel, 18 personas de distintas nacionalidades hicieron Ahmadis y les hizo parte esencial de la comunidad. Más de 90 personas asistían a sus clases, donde los árabes traían amigos suyos también. Era un ángel para la comunidad de Kassel. En la mezquita de Kassel él tuvo una gran participación en árabe, francés y en alemán. Sabía estas 3 lenguas, las dominaba. Cuando Sami Qureshi Saab dijo que hizo Ba'at a través de mí, cuando el Jalifa árabe fue enviado el Ba'at, le contestó: el Santo Mesías Prometido es como que Dios enviaría desde el cielo ayuda, y de hecho él lo demostró. El segundo, Janaza Chaudhry Bashir Ahmad Saheb, que Chaudhry Ibrahim Saheb era hijo de Chaudhry Ibrahim Saheb de Sheikhupura. Hizo Ba'at en los 70-80, luego su familia y 2 hermanos también hicieron Ba'at. Era secretario de Islah Orshad, era muy conocido en su zona. El 7 de septiembre de 2011 los oponentes atacaron sus casas, le dieron 3 balas y 2 en el estómago, y luego en Lahore le curaron. Con la ayuda de Dios se curó. Los que le atacaron, los seguidores, era un no Ahmadi, era un grupo, una mafia. En 2012 mataron a su sobrino también. En estas circunstancias, Chaudhry Saab se fue de allí a Raboa. Durante un tiempo empezó a sufrir del cáncer, estuvo tratado, pero al final falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siempre su mujer decía que era muy dulce, muy comprensivo, cumplía la oración, servía a sus padres, era muy sencillo, era muy comprensivo, sincero. Solía perjudicarse él, pero no perjudicar a los demás. No dejaba a ninguna persona necesitada sin ayudarla. Ayudaba, fueran Ahmadis o no Ahmadis, rezaba Tahajjud, siempre rezaba en la mezquita y cuidaba de los huérfanos y las mujeres viudas. Cuando los oponentes decían: pidan por ellos que Dios les guíe. Cuando se le atacó, cuando la gente vino a atacarle, dijo que Dios les coja, y no, dijo no, pedid para que Dios les dé la guía. Era Musi y se le ha enterrado en Behishti Maqbara, en Raboa, su mujer y 2 hijos y una hija. Que Dios les dé paciencia y al fallecido les dé la oportunidad de seguir los pasos del fallecido y que eleve
su rango, su estatus. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر